Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Primero los saludo con mucho gusto. Soy Jesús Aveledo. Hoy tenemos un programa especial, una noche de camberreros. Esta noche en mi casa tenemos un invitado muy especial, el general de división, mi general de división, Jesús Emilio Jun Abreu. Bienvenido, Jesús Emilio. Bienvenido a, Gracias, Tocayo. bienvenido a este programa. Bueno, muy especial porque vamos a recordar una época de oro de Venezuela y de la Fuerza Aérea de Venezuela. Vamos a recordar un grupo muy legendario y un avión muy legendario que sirvió por muchísimos años en Venezuela, que fue el avión Canberra. Chino, te voy a decir esta noche, ¿qué significó para ti, mi general un Abreu, el avión Canberra? Bueno, mira, para mí lo significó todo en mi carrera. Pero yo quisiera, antes de empezar a hablar del avión Canberra, hacerle honor y justicia a la aviación de bombardeo venezolana. Resulta que en el año 50 hubo una incursión de una corbeta colombiana llamada Almirante Padilla. Esa incursión hizo que, estaba Pérez Jiménez como ministro de la Defensa, esa incursión hizo que Venezuela actuara por mar y aire contra esa corbeta. Es decir, tú escribiste hace tiempo algo sobre la crisis del Calda. Antes de la crisis del Calda hubo la crisis de la corbeta Almirante Padilla. Allí, Pérez Jiménez, habiendo conocido la fama que había creado un bombardero medio de la Segunda Guerra Mundial, que fue el avión North American B-25, decidió, ¿verdad?, comprarlo. Y se compraron los aviones B-25, llegaron a Venezuela en el año 46. Imagínense ustedes. ¿Qué pasa? Ese avión estableció la soberanía del país, donde Colombia no quería aceptar que las islas de los monjes, ellos lo llamaban mogote, nosotros le decimos el archipiélago, generaban plataforma continental. Venezuela, con la amenaza, por cierto, que quienes actuaron allí por la Fuerza Aérea fueron los vampiros. Venezuela, ante la amenaza de esa corbeta, la mandó a sacar Pérez Jiménez y la amenazó con los B-25. Allí nace la aviación de bombardeo en Venezuela. ¿Y por qué quise hacer este previo? Porque resulta que el avión B-25, y de acuerdo a las nuevas historias que están sacando de la Fuerza Aérea, lo han ido relegando al olvido. Y al B-25 hay que recordarlo porque fueron los que dieron origen a la concepción estratégica de la soberanía aérea del país para determinar que sus territorios son los que limitan después de la Capitanía General de Venezuela. Y si no hubieran tenido esa amenaza de una aviación de bombardeo que ya en la época Doolittle había participado en la Segunda Guerra Mundial con B-25 despegando de un portaaviones, atacaron Tokio. Si ese avión no hubiera hecho en la historia ese hito fundamental, no se le hubiera reconocido la importancia que había del avión contra los acorazados, porque para la época, recuerden que las grandes potencias, España, Inglaterra, etcétera, pensaban que el poder estaba en el mar. No estaban lejos de la realidad, porque eso era así. Pero nacida la aviación, ¿verdad?, el poder aéreo fue consolidándose y fue así como en el año 52, siendo ministro de la Defensa Pérez Jiménez, paró esas apetencias colombianas y ya a principios del 52 y ya ya cuando él tomó el poder, de una vez se fijó en un avión que estaba haciendo historia. Y estaba haciendo historia porque desde 1939 Gran Bretaña había diseñado un avión bombardero medio, liviano, que una particularidad que tuvo para ese momento era que no tenía ninguna defensa en sí mismo.
Si se recuerdan de los grandes aviones de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, que eran super fortalezas, ellos venían con su propia defensa, aparte de la defensa que le pudieran prestar los cazas, venían con su propia defensa porque venían con cañones, ametralladoras .50, cañones. Este avión no. Este avión vino sin nada. Su única defensa era la altura. Primer avión en la época de los 40 que podía llegar a 45.000 pies. Son 15 kilómetros allá arriba. Ningún avión lo podía alcanzar. Entonces por eso evitaba ser atacado. Y ahí nace el avión Canberra. Bueno, eso, Emilio. Y el apellido Hun, ¿y por qué llegó un chino Hun a la aviación de Venezuela? ¿De dónde te salió eso? ¿Y de dónde son originarios esos chinos Hun? Bueno, eso fue circunstancial. En realidad, el hombre hizo circunstancias. No sabía yo que iba a ser militar para comenzar, cuando estaba en bachillerato, y de repente, pero sí me gustaban los aviones. Entonces entré a la escuela básica de las Fuerzas Armadas en el año 57 y allí comencé a estudiar y me empecé a dar cuenta que yo quería la aviación, pero estaba en una escuela terrestre. Sin embargo, a los 2 años de haber ido, nos llevaron a la Fuerza Aérea, a la escuela base Aragua, la base Aragua, y allí hicimos nuestro primer vuelo y ahí me di cuenta ya que iba a ser piloto. Y a los 19 años, sin haber jamás manejado un carro, yo fui piloto. Mi primer instructor, el querido y que en paz descanse, el general Merlina Godoy, que lo han nombrado acá varias veces, fue mi instructor, un piloto de caza. Y él quería que yo fuera piloto de caza, pero yo quería ser piloto de transporte. Pero la Fuerza Aérea me mandó para bombardeo, como todas las cosas. Como hoy estamos rodeados de tantos amigos del Grupo 13 y de tantos amigos camberreros, ¿cuál fue tu primer contacto con el avión Canberra cuando lo viste? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Y si recuerdas, ¿cuál fue el primer momento que tuviste ese avión frente a ti? Sí, bueno, como te decía, fui a dar, como se dice vulgarmente, fui a tener y a llegar a un escuadrón que era de bombardeo, pero del los 25. A los 3 años de estar allí, me tocó trasladar la base aérea de Maiquetía a Barquisimeto cuando estamos en los B-25. Y al año de estar en Barquisimeto, el comandante del Grupo 13, el hoy general fallecido, el general Paredes Bello, para descanse, decidió que habíamos 3 pilotos que él quería que nos lleváramos de 25 a Canberra. Para mí se me iba a caer, salí llorando porque de verdad yo no creía que podía pasar de un avión de hélice a un avión de reacción fácil y tan rápida. Un previo. Antes, para volar el avión Canberra, había que ir a Inglaterra a volar Gloster Meteor o Vampiro antes de volar un avión en reacción. El actual coronel González Amaré, que fue uno de ellos. Y después nosotros fuimos los primeros que pasamos de hélice a chorro al Canberra. Entonces para mí fue una gran sorpresa, imagínate, una gran emoción. Bueno. Bueno, muy interesante. Hay un tema que todo el mundo nos ha preguntado y es un tema que muy poca gente conoce. Y realmente uno de los protagonistas de eso está hoy aquí. Quedan solamente dos vivos de esa época y bueno, hoy tenemos un protagonista de ese hecho. Mucha gente siempre se ha preguntado qué fue el programa de repotenciar los Canberra. Los Canberra llegaron a Venezuela, como ustedes saben, en la década del 50 del siglo pasado y obviamente duraron en vuelo hasta 1990. De manera que fueron un largo periodo. Entonces, hoy que tenemos un protagonista de esa repotenciación, de reacomodar los Canberra, que habían sido un avión diseñado en la década del 40, finales de los 40, 1949, ¿qué ocurrió en ese programa, Jesús Emilio? ¿Qué te acuerdas? ¿Y qué llevó a la repotenciación de los aviones Canberra en Inglaterra? ¿Y qué se les hizo a esos aviones? Mucha gente se va a preguntar cómo se los llevaron, cómo se fueron de Venezuela esos aviones a Inglaterra y si tú estabas allá, los recibiste tú o quién los recibió, o cuando estabas allá, si esos aviones
¿Qué les hicieron a los Canberra en Inglaterra y cómo fue tu experiencia ya en aquel momento y quiénes participaron en ese programa? Sí, hemos dado un salto de la historia de varios años, porque el Canberra ya con muchos años de trabajo, experiencia, vuelo en Venezuela, hubo 3 grupos de aviones que se compraron. Los primeros fueron 2 que eran los Canberra básicos. Después vinieron los MK8, que son interdictores, y después los PR3. Esos aviones, después de pasar un tiempo de servicio en la Fuerza Aérea, necesitaban una no repotenciación, como muchos lo llaman, es un refurbishing program, que es algo más que el mantenimiento periódico, algo más que el mantenimiento de reparación y algo más que la conversión del equipo en algo nuevo. Y sí tuvo algo nuevo. ¿Qué tuvo algo nuevo? En el contrato se establecía que le iban a cambiar la viga central al avión. El avión Canberra es un cuadrado. Tiene 19.20 metros de largo por 19.20 metros de envergadura al largo. Entonces, ese era un avión que aguantaba muchas gravedades por su gran área alar. La carga alar de un avión, en términos aerodinámicos, es muy fuerte. Y lo que soporta el peso de un avión cualquiera, los de pasajeros, los de combate, cualquier avión, es su viga central. Para ese momento había aparecido en la aeronáutica mundial un componente que era mejor, más flexible, más duro y más liviano que el acero, que es un componente de un compost de plástico con carbono, que ya había sido probado, ¿verdad? Con unos cohetes que habían enviado al espacio y que había sido probado ya en aviones de transporte de pasajeros. Entonces, esa para mí, en la conversión que hacen que eso no haya sido un mantenimiento normal, la conversión más grande fue que a los aviones Canberra se le puso eso como viga central. Eso le daba larga vida, for life. No tenía la limitación de horas de vuelo, de años de vuelo, porque ya su estructura podía con todo eso. Para mí esa fue la mejor modificación, porque el resto, los motores, las superficies alares y eso, pues se permaneció bastante, excepto que se le actualizaron la aviónica, que eso podemos entrar después en detalle, si hay tiempo para entrar en ese detalle, porque hay un detalle muy importante. Una cosa muy importante que tú hiciste es tu traslado para traer ese avión. Si nos puedes describir ese vuelo que hiciste, no sabemos si fue el último. Cuéntanos qué sentiste en aquel momento de traer un avión Canberra a tu país, venir de Inglaterra volando un avión como este y entregarlo en tu país. ¿Qué sentiste en aquel momento que lo hiciste? Si nos puedes describir un poco los tramos de ese vuelo que hicieron, las piernas que hicieron de ese vuelo y bueno, y quiénes iban a bordo y cómo fue esa sensación, en qué momento despegaron de Inglaterra y de qué pista despegaron de Inglaterra. Ah, Bueno, como te dije antes, la parte técnica, lo que verdaderamente era el core central de la repotenciación, entre comillas, de los aviones, era la viga central. Pero acuérdate que todo eso es base a un contrato. Y es un contrato que establece ciertas reglas, son muy rígidas. Y rígidas porque tienen penalidades, cláusulas penales, tienen cláusulas de tiempo, tienen cláusulas muy detalladas de cómo se va a hacer el trabajo y cómo se van a entregar los aviones. Los aviones se retiraron de Venezuela completamente desarmados. La parte central del avión, como no entraba dentro de los aviones de transporte de ese momento, se hizo un contrato con una compañía que tenía los Guppy. Guppy es un avión de transporte muy grande que la nariz parece un delfín que se abre por la nariz y ahí entraba el avión completo desarmado, ¿verdad? Entonces eso se lo llevaron a Inglaterra, los motores se lo llevaron en C-103 de la Fuerza Aérea, pero para el contrato decía que tenía que ser con pilotos ingleses de la compañía. Si no, pues podría haber penalidades en cuanto a seguridad de si pasaba algo. Entonces,
De los 18 aviones, 20 aviones con 2 PR-3 que se agregaron después, que se cumplió el contrato, que fue en el 1977 hasta el 80. De esos 20 aviones, el primer jefe de técnico de ese contrato fue el coronel Chacín Rivielo. El segundo, el coronel César Quintero. Y el tercero fui yo. ¿Qué pasa con los traslados? Los traslados comenzaron a hacerse por turnos, es decir, avión que salía, avión que regresaba. Había dos vías para regresar. Si era en la época de invierno en el Polo Norte, la vía se hacía por el sur. Y si era la época de invierno en el Polo Sur, sí, entonces, o en el hemisferio sur, mejor dicho, se hacía por Halifax, por el norte. Ahí me tocó, bueno, 2 personas nada más pudimos traer aviones. Y eso fue el coronel Quintero, que fue el segundo jefe de misión, y yo, que traje el último, un avión MK-84, que como era época de invierno, arriba en el hemisferio norte, la trajimos por el sur. Tú querías saber la ruta que trajimos. Salimos de Wharton. Wharton está en Lancashire, Inglaterra. La planta principal de los aviones de la British Aerospace, el avión Canberra de la British Aerospace. Salía el avión que estaba listo, salía de allí y tuvo que ser un avión TMK-84, que es con la TS Training, es un avión doble comando. El contrato establecía que tenía que venir un piloto inglés. Entonces me turné con el capitán Bucklow, que era el piloto de la compañía, y trajimos los dos, entre los dos, el avión que cambiábamos entre cada el puesto del piloto y yo el puesto del copiloto, pero de todas maneras los controles son duplos e iguales. Salimos de Wharton, esto fue más o menos en mayo, no recuerdo ahorita el día, hacia Tenerife, ¿verdad? El avión tuvo que ser preparado. Después entramos en ese detalle. Tenerife, Dakar, Recife en Brasil, Recife, Belén do Pará, Maracay, Aragua. Tuvo que ser acondicionado el avión porque el avión tiene aproximadamente unas 1500 millas de alcance, pero con un tanque de un belly tank que se le instaló en el compartimiento de bomba, se le aumentaba el alcance en aproximadamente 500 millas más. Entonces nosotros veníamos haciendo esas escalas, completando primero, consumiendo el combustible que venía en el belly tank, después en los tanques integrales, y los primeros que se consumían eran los tip tanks, porque en caso de una emergencia había que eyectarlos, ¿verdad? Uno. ¿Qué podríamos decir aspectos interesantes habría que comentar? Primero, el avión tiene por fábrica un techo de operación de 45,000 pies, que son 15 kilómetros. Para que nosotros nos rindiera más y llegáramos con más combustible en cada uno de los sitios de llegada, nosotros lo montábamos a 50. ¿Por qué digo que es interesante? Porque el vuelo a 50,000 pies fue muy agradable, era muy smooth. Era como si tú estuvieras tocando, bueno, una papeletica. Se movía, sí, no se ve. Había que tener mucho cuidado con la potencia porque el avión es subsónico. Si tú te pasas el avión está limitado a 0.88 Mach. No puedes llegar a 0.1 o a 1 Mach. Entonces, tenía que tener cuidado porque a esa altura el avión pasa más rápido. Tiene mayor alcance, pero también tiene la relación de presión interior-exterior era de 13:1. 13 milibares en el interior contra 1 afuera. Es decir, veníamos que a 50,000 pies estábamos aproximadamente a menos 60, menos 50 grados centígrados. ¿Veías la curvatura de la Tierra total, o cómo la veías? Total, ¿Sí la veías? total. Es más, veíamos la umbra y la penumbra, dependiendo de cada una de las piernas. ¿Cuál es la umbra?
en el momento de la salida del sol, cuál es la penumbra cuando se está ocultando el sol. Y la curvatura de la Tierra después de 30.000 pies, es interesante verla. Sí. ¿Y era oscuro arriba o cómo era a esa altura? No, Como abajo era totalmente claro, pero la cabina estaba oscura. Entonces había que prender la luz. Sí. interesante. Interesante. 5 horas de vuelo por cada tramo de vuelo y no teníamos cómo tomar nada, sino que pasamos de contrabando en una bolsita Ziploc unos pedazos de manzana. Entonces, por debajo de la máscara de oxígeno cogíamos manzana. ¿Y agua? En ¿No las dos, tomaban no, agua? no, no, no se puede. No No se puede. podías tomar agua. No, 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 no ¿Y se puede. No, dormían no. en los Ah, lugares donde sí. pararon? Claro, claro. Dormíamos primero para Claro. reabastecer combustible y después a conveniencia. Pasar una noche en Tenerife, pasar una noche en Dakar, después pasar una noche en Recife, irnos a Río de Janeiro. Eso no, pero ya ese es otro cuento. ¿Y qué sentiste de volar el Canberra anterior a volar ese Canberra nuevo? O sea, volar ese Canberra refurbished o volar ese Canberra repotenciado o ese nuevo Canberra. Tú habías volado el Canberra anterior y ahora sentirte en el aire con un nuevo Canberra. ¿Qué sentiste en ese momento? No, mira, la única, igual, de sensación de vuelo igual. Lo único que disponíamos de una aviónica, ¿verdad? Que digital todavía, pero una aviónica actualizada. Por ejemplo, el avión inicial venía como sistema de navegación el VOR, que es el Visual Long Range, traía un DME muy, muy anticuado, ¿verdad? Y lo demás era HF, pero traía viaje aéreo. Eso no lo tenía ningún otro avión Ah, en el mundo, que era un contador que se ponía en el navegante, lo ponía en tierra. ¿Qué pones tú en tierra cuando estás poniendo meridianos y paralelos? ¿Qué tienes tú? ¿Qué pones ahí? Coordenadas cartesianas. Pero el avión, ¿cómo vuela? Coordenadas magnéticas, o sea, coordenadas polares. Esa diferencia entre coordenadas polares y cartesianas no daba la exactitud claro. como la que da, por ejemplo, en este momento un GPS. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que traíamos un equipo de navegación más actualizado, que era el de que estaba en ese momento como la panacea, el sistema de navegación por 3 goniómetros, que te daban posición de una vez, sin necesidad de los auxiliares en tierra, como el VOR. Estoy hablando un poco técnico, entonces para la historia, quizá si lo está viendo un aviador me está entendiendo, pero para que el resto de las personas pues me entiendan un poquito, es que para navegar, igual que cuando se hacía en la navegación de los barcos, hay que establecer una trigonometría o una triangulación, perdón, no trigonometría, una triangulación en señales de radio, ¿verdad? Con el sistema inercial, el mismo sistema tiene 3 ejes de goniómetro que te da en la exactitud, no necesita de las radios. Entonces, eso fue la diferencia que sentimos en el navegar así. Bueno, queridos amigos, todos ustedes que son amantes de la aviación como yo, mis libros están todos en Amazon, en cualquier parte del mundo donde estén. Aquí está La Historia Secreta para que todos ustedes la puedan adquirir en Amazon. Está La Crisis de la Corbeta Carla Desclasificada, mi libro sobre el P-47, el último caza pistón en Venezuela. Tenemos mi último libro que es El rescate del avión de Jimmy Angel, la operación Aviantepuy. De manera que cualquiera de ustedes que quiera tener estos libros va a Amazon, los pide y los van a disfrutar. Los recomiendo porque verdaderamente que son muy divertidos de leer. Vamos entonces a continuar con esta entrevista con el de División Jesús Emilio Juan Abreu. Bueno, queridos amigos, ya nos contó que iba Jesús Emilio con su Canberra, su piloto inglés que iba también con él, Bullock. ¿Y el navegante dónde era Jesús Emilio? Bueno, vuelvo otra vez con el contrato. El contrato establecía que la tripulación tenía que ser de la empresa, de la compañía, de la British Aerospace, por regulaciones del seguro, el contrato, etcétera. Entonces, la tripulación autorizada era un piloto de la empresa y el navegante también inglés. ¿Qué pasa? Como los aviones que trasladamos,
que pudimos trasladar con pilotos venezolanos fueron los aviones T4, es decir, los de entrenamiento, que tienen la oportunidad de llevar 2 pilotos. En esos 2 aviones, tanto el coronel Quintero como yo, veníamos entonces con un piloto inglés y un navegante inglés, con la diferencia que para poder nosotros entrar dentro del programa tuvimos que ser certificados por la empresa más por la... Llegar a Venezuela nosotros con los 2 aviones, en el caso de Quintero todavía era la mitad del programa, pero en el caso mío, siendo el último avión que se entregaba, para mí fue una emoción grande entregar ese avión en la base Libertador y de ahí pues irnos a celebrar de que el contrato le daba a la Fuerza Aérea el mantener el avión, y esto no se les olvide, que fue la columna vertebral de la Fuerza Aérea Venezolana por más de 60 años. Bueno, bueno, qué grato. Bueno, queridos amigos, yo para cerrar esto, mi nombre de nuevo es Jesús Aveledo. Sigan nuestro canal de televisión Hangar 305. Ahí están todas nuestras entrevistas a toda la gente del mundo legendario de la aviación. Mi nombre es Jesús Aveledo y agradezco al general Jesús Emilio Juncabrego por estar con nosotros acá hoy. Un placer, Nos ha un sido placer. un gusto esta entrevista y compartir con todos ustedes, amantes de la aviación. Si les gusta este canal, divúlguenlo, síganos. Y bueno, me despido de ti y agradecido de estar esta noche acá. Quisiera que dieras tu palabra para todos los que están viendo el programa y que también dejes un mensaje a todos esos amigos camberreros que te están viendo el día de hoy. Sí, bueno, mi mensaje principal es que la Fuerza Aérea no será ni la mejor ni la peor de las fuerzas. La Fuerza Aérea es diferente. Y como diferente que somos, somos los encargados de vigilar el espacio aéreo soberano, y debajo de ese espacio es que se podrán mover todas las actividades de un país con la seguridad de que Venezuela está en buenas manos. Un saludo cordial para todos los aviadores venezolanos. Un abrazo y muy buenas noches.